Requejo, la alumna Requejo Alvarado. Hay que enviarse un correo, ¿no? Ok, esto para revisarlo a la hora que terminemos la clase. No te vayas a ir. ¿Qué estuviste en la revisión del examen la semana pasada? Entonces no viste toda la revisión. Porque me pareció raro el correo. Qué raro, que sí hemos revisado todo el examen. Pero bueno, igual lo tratamos ahora. Que quede. Bien, entonces estuvimos revisando lo que eran organismos procariotas y ahora entramos a los eucariotas. Específicamente dentro del grupo de eucariotas, que ustedes saben que hay protozoarios, algas, ¿verdad? Los mismos semitos. En esta parte vamos a revisar el grupo de los hongos. ¿Bien? Y vamos a clasificar, así como en el caso de las bacterias procariotas que estuvimos clasificamos según su pared celular en gram positivos, gram negativos, clasificamos según su morfología en cocos, bacilos, espirilos, vibrios. También hemos clasificado por la capacidad por los mecanismos de virulencia que tienen. Algunos formaban toxinas, otros formaban biofilms, otros tenían adhesinas, otros eran invasores, ¿sí? Entonces, igual aquí vamos a clasificar los hongos según su morfología. Y dentro del grupo de hongos vamos a estudiar dos grandes subgrupos. Las levaduras y los mohos, o también llamados hongos filamentosos. Entonces, en general uno le llama hongos, pero técnicamente hay dos subgrupos, levaduras y mohos. Aquí tenemos un cuadro para comparar. En cuanto a la estructura, miren, las levaduras son eucariotas unicelulares. ¿Ya? Unicelular. Ejemplos de levaduras, por ejemplo, ahí que sean patógenas, Candida albicans en determinadas circunstancias. También tenemos a Cryptococcus neoformans, que produce infecciones, sobre todo meningitis, en el caso de pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Levaduras. Unicelulares todas, ¿no? Entonces tienen generalmente esta forma a veces medio ovalada, a veces esférica. Y el otro grupo son los mohos, que estos sí son pluricelulares. En cuanto a la forma, decíamos las levaduras son ovaladas o esféricas, tal como ustedes pueden ver acá. Mientras que los mohos son filamentosos. Esos filamentos que ustedes pueden ver acá, todos estos filamentos, se denominan hifas. Y el conjunto de hifas forma lo que se llama micelio. ¿Ya? Entonces los mohos u hongos filamentosos poseen hifas. La reproducción en el caso de las levaduras es por gemación. Entonces podemos ver una célula madre como esta o como esta de acá y en determinado momento empieza a producirse aquí lo que se llama una yema, ¿no? Entonces a partir de esta yema, que es como la célula que se está reproduciendo, esta yema va a ir creciendo hasta que va a ser algo así y luego se desprende y ya se produjo la reproducción de estas levaduras. Entonces, a este proceso de formar yemas que luego cuando crecen se desprenden de la célula madre, se llama gemación. Los mohos, en cambio, se reproducen por esporas asexuales llamadas conidios. Los conidios normalmente están ubicados en estas estructuras que vemos acá. Entonces, al microscopio sí se logran visualizar los conidios, que son normalmente estructuras circulares, y es a través de ellos que los hongos mohos filamentosos se pueden reproducir. El tipo de crecimiento, las colonias de levaduras en el medio de cultivo, cuando uno las cultiva en laboratorio, crecen como colonias cremosas. Ustedes han hecho práctica ya, ¿verdad? Han visto cómo crecen las bacterias, como E. coli, como Bacillus, ¿no? ¿Las han visto en medio de cultivo en una placa PET? Están atrasados. No han hecho coloraciones, nada. Ya lo van a ver entonces.
Las levaduras son más parecidas a su crecimiento a las bacterias. Crecen en el medio de cultivo generando colonias cremosas, brillantes, ¿ya? Y lisas generalmente, a diferencia de los mohos que crecen generando colonias algodonosas. Ustedes deben haber visto quizás en casa cuando por ahí que se deja una fruta o el pan mucho tiempo y se forma como una capa de algodón, a veces medio verdosa. Eso es un hongo filamentoso, un moho, ¿ya? Por eso crecen colonias algodonosas. A veces inicia el micelio, o sea, las hifas a veces inician de color medio blanco y luego con el tiempo salen las esporas y se torna un color medio verdoso, a veces medio negro, depende de la espora, del tipo de hongo. Pero normalmente generan colonias algodonosas. En cambio, las levaduras crecen produciendo colonias cremosas, muy parecido el crecimiento a las bacterias que ustedes van a revisar en la práctica. Algodonosas o aterciopeladas. Bien, seguimos investigando más acerca de la morfología de los hongos. Entonces, hemos dicho que los hongos pueden ser levaduras o también pueden ser hongos o mohos, ¿no? O llamados hongos filamentosos. Las levaduras, acá nos colocan un ejemplo de levadura, ¿no? Este es Mechnicova, pero esta, digamos, no la vemos en práctica, o en el curso, más les vamos a nombrar a Candida albicans, les vamos a nombrar a Cryptococcus neoformans, son las principales levaduras que vamos a estudiar. Y los mohos, los hongos filamentosos, tenemos diferentes géneros, de los que vamos a estudiar, uno de ellos es Aspergillus, que forma hifas y tiene sus conidios aquí en la parte superior de algunas de las. Otros mohos filamentosos son Penicillium, Mucor, Fusarium, pero de estos cuatro el que vamos a revisar es Aspergillus más adelante. Ahora aquí se introduce un concepto muy importante para el caso de los hongos y es el hecho de que hay hongos que son dimórficos. Dimórfico, dos. Mórfico hace alusión a la forma. Adoptan diferente forma o dos formas, dependiendo de qué, de la temperatura. Entonces, hay hongos que, si son hongos filamentosos, ya sabemos que van a crecer generando colonias algodonosas o aterciopeladas en el medio de cultivo sin importar la temperatura. A 30 grados o a temperatura ambiente, 20, 25 grados, crece formando micelio, o sea, hifas, hongo filamentoso. A 37 grados también. Hay levaduras que solo son levaduras, sin importar la temperatura, crecen, acá nos dice crecimiento como el de la bacteria. Yo les había dicho que las levaduras crecen formando colonias cremosas, muy similar al crecimiento como de las bacterias. Y nos dice a ambas temperaturas, a temperatura ambiente o a temperatura del cuerpo, que sería 37. Hasta allí vamos bien, pero ahora resulta que hay hongos dimórficos, y aquí está lo diferente. Y el hongo dimórfico crece en su forma micelial, o sea, como hongo filamentoso, a temperatura ambiente. Pero su característica es que a 37 grados este hongo va a cambiar su forma y va a crecer como una levadura. A eso se le llama hongo dimórfico. Entonces, adopta diferente forma según la temperatura. Esta característica se llama dimorfismo térmico. Dimorfismo térmico quiere decir que la forma va a depender de la temperatura. Repito, a 30 grados o a temperatura ambiente el hongo va a crecer como un hongo filamentoso, pero en cambio a 37 grados va a crecer como una levadura. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que a 37 grados, justo nuestra temperatura corporal, el hongo entonces se va a tornar patógeno. O sea, en su forma de levadura es que adquiere su forma patógena. Esa es la importancia de estos hongos dimórficos, y de hecho hoy exponen sobre Histoplasma capsulatum, ¿no? ¿Cuál es el grupo que expone sobre histoplasma? Levanten la mano. Ahí está. Eso no es histoplasma, un hongo dimórfico. Supongo que eso está en su diapositiva, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ese hongo lo vamos a estudiar hoy. Uno de ellos, que es la especie Histoplasma capsulatum, es un hongo dimórfico. A temperatura ambiente crece como hongo filamentoso. A la temperatura del cuerpo se torna patógeno y cambia su forma hacia un crecimiento tipo levadura. Entonces acá dice
crecimiento como hongo filamentoso al medio ambiente, pero a temperatura del cuerpo, crecimiento como el de bacteria, o sea, como levadura, colonias cremosas, no del tipo algodonoso como a temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de los hongos dimórficos. No todos los hongos son dimórficos, solo algunos, sobre todo los que son patógenos para el ser humano. Entonces, con histoplasma, por decir, nosotros nos infectamos al aspirar esporas del hongo, que están en el ambiente en su forma micelial, en su forma filamentosa, ¿verdad? Pero cuando el hongo se establece en nuestros pulmones, desarrolla como levadura. ¿Por qué? Porque ya está a 37. Otro criterio para clasificar los hongos es según su patogenicidad. Lo que hemos estado viendo es según su morfología. Ahora, según su patogenicidad, los hongos aquí vamos a ver qué tipo de micosis producen. Las micosis son las infecciones producidas por hongos, ¿verdad? Así le llamamos, micosis. Y las micosis pueden adoptar un nombre dependiendo de cuál es su localización. Por ejemplo, hay micosis que son superficiales, que afectan áreas del cuerpo que son ricas en lípidos, como el tronco superior, el cuello, la parte proximal de los brazos, ¿no? Hay micosis superficial, no va a tejido profundo, no pasa a la epidermis. En este caso tenemos el ejemplo de una levadura que se llama malacesia, que ocasiona este trastorno. Miren, aquí si ustedes pueden revisar bien en la foto, hay una despigmentación de la piel. En toda esta zona, ven como manchas, hay despigmentación. Esto es la característica de la infección por malacesia. Es una micosis, sí, de tipo superficial. Piel pura. Y el hongo es de tipo filamentoso, por eso vemos estos filamentos que son las hifas del hongo y también esporas. Son redonditos. Luego tenemos micosis cutáneas. Las micosis cutáneas afectan piel, cabello y uñas. Estos hongos no pueden crecer a 37 grados, es decir, no ingresan a nuestro organismo, no los vamos a encontrar en sangre, solamente a nivel de piel, pero superficial, cabello y uñas. ¿Y cómo adquirimos estas micosis? Por contacto con el suelo, porque hay hongos que sus esporas están en el suelo. A partir de allí nos podemos infectar. También animales, hay animalitos, especialmente las mascotas, que de repente tienen alguna lesión micótica, a partir de allí los podemos infectar, o obviamente de otros humanos infectados con estas micosis. Los ejemplos más típicos de micosis cutáneas son aquellas producidas por los dermatofitos. Los dermatofitos son un grupo de hongos que pertenecen a 3 géneros: Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Estos son géneros de hongos. Hay varias especies que las vamos a estudiar más adelante, pero en conjunto a estos 3 géneros se les denomina dermatofitos. Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton, que infectan piel, cabello y uñas. Estos son los que, por ejemplo, producen el pie de atleta, o los que producen micosis en las uñas, generalmente más en uñas de los pies, ¿no? En las manos más difícil, pero en las uñas de los pies es muy típico estas lesiones, ¿verdad? Estos son producidas por hongos de los grupos de los dermatófitos, algunas de estas especies. Y acá también, entonces acá vemos micosis en las uñas, aquí en la piel, normalmente son lesiones eritematosas, con los bordes enrojecidos y que generan mucho prurito. Entonces, estos son los dermatofitos. Y Cándida, también la levadura que les he estado mencionando, Cándida albicans, es capaz de producir también micosis en las uñas. Entonces, Cándida produce una micosis ingueal, Cándida. Otro tipo de micosis son las subcutáneas. Estas ya van a una capa más profunda, entonces estas ya no se quedan en la epidermis, sino estos hongos infectan la dermis, incluso tejido subcutáneo y a veces músculo, o sea, son infecciones mucho más profundas, ¿no? Y ocurren luego de que ha habido una lesión, una puerta abierta en la piel, muchas veces en los pies, ¿no? Y a través de allí penetran las esporas de los hongos. Se desarrollan lentamente, 2 ejemplos, la esporotricosis y el micetoma. Entonces miren este tipo de
de lesión, ¿no? Ya se nota algo mucho más profundo, más aparatoso. Aquí hay úlceras, hay líquido que drena de estas úlceras. Entonces, esta es una micosis ya de mayor cuidado, no es superficial como esta. Luego tenemos las micosis sistémicas, el nombre ya nos va diciendo, ¿no? Sistémica, o sea, inicia en alguna zona y luego puede invadir, puede diseminarse a través del organismo. Entonces, esta afecta a órganos internos y puede diseminarse, por eso es sistémica. Ocurre por inhalación de esporas de hongos dimórficos, miren, ¿no? Entonces, por ejemplo, Histoplasma capsulatum es un hongo que puede producir una micosis sistémica. Puede establecerse inicialmente en el pulmón y a partir de allí diseminarse al cuerpo. Y justo esto es un hongo dimórfico. ¿Okay? Y en individuos inmunocompetentes puede ser autolimitada. Es el caso de Histoplasma, ¿no? Si a nosotros nos infecta y estamos inmunocompetentes, se autolimita la infección, nos curamos, pero en inmunosuprimidos puede ser un real problema, incluso llevar a la muerte. ¿Okay? Micosis sistémica. Las micosis endémicas son aquellas pues que ustedes ya saben que es una endemia, ¿no? Ya están establecidas en ciertas áreas geográficas, en ciertos territorios. Y este es el caso de la histoplasmosis, que es una micosis endémica en ciertos lugares. Acá están las esporas de histoplasma que parecen como si fueran un timón de barco, así se les dice. Las esporas de histoplasma, o sea, un ejemplo de micosis endémica es la histoplasmosis. Otro ejemplo es la blastomicosis, que también afecta a pulmones y también está establecida en ciertas zonas. Y luego tenemos las micosis oportunistas. Ustedes también ya saben qué significa que un patógeno sea oportunista, ¿no? Está asociado al hecho de que afecta pues a individuos inmunosuprimidos, inmunocompetentes, ¿verdad? Y aquí tenemos a esta famosa criptococosis, que es producida por Cryptococcus neoformis, ¿ya? Esa levadura que yo les mencioné hace un momento. Cryptococcus neoformis. Es una levadura que afecta sobre todo a personas que tienen VIH. Y la otra es la Candida albicans, también. Candida albicans es parte de nuestra microbiota, pero cuando se produce una disbiosis, un desbalance de la microbiota, Cándida puede generar este tipo de micosis en la cavidad bucal. Entonces, estas placas blanquecinas también, sobre todo, a personas inmunosuprimidas. ¿Okay? Y luego tenemos el ejemplo de otra micosis, que es la aspergilosis, producida por Aspergillum. El hongo Aspergillum es un hongo filamentoso. También es otro ejemplo de micosis oportunista. ¿Sí? Cryptococcus produce meningitis, ¿no? En estos pacientes que tienen VIH. Muy bien, hasta allí los hongos. Luego vamos a retomar, en la clase que viene vamos a retomar este tema de los hongos. Pasamos a lo que son virus. Ojo, ¿los virus son acelulares o celulares? Acelulares, ¿no? Aquí lo anterior han sido eucariotas, pero refiriéndonos solo a los hongos, ¿ah? No vayan a pensar que estamos hablando de virus también, ¿verdad? Entonces, ahora nos toca el grupo de los virus. Recuerden que en microbiología vamos a ver infecciones, microorganismos patógenos, bacterias, hongos y virus. Bien, en cuanto a los virus, aquí tenemos un cuadro para ver cómo los vamos a ir clasificando. Los podemos clasificar según el tipo y estructura del genoma. Existen hongos que tienen como material genético ADN, u hongos que tienen como material genético ARN, nunca los dos juntos, a diferencia de las bacterias, de los hongos que sí tienen ADN, ARN, pero los virus no, o tienen uno o tienen otro, por eso dice O. Ahora, ese material genético puede ser circular, puede ser lineal, muchas veces puede ser un solo cromosoma, que no está segmentado. Vamos a ver virus, especialmente el virus de la influenza, que su genoma es segmentado, está como cortado, y eso le da la capacidad al virus de mutar muchísimo. Ahora, según la presencia de envoltura, vamos a ver que hay dos tipos de virus.
virus desnudos que no tienen envoltura, virus envueltos que sí la tienen. Según la estructura de su cápside, vamos a ver virus que tienen cápside icosaédrica, hay otros que tienen cápside helicoidal y otros cápside completa. Otra manera de clasificar a los virus. Vamos a revisar cada una de ellas en las siguientes diapositivas. Y según el ciclo de replicación, hay virus que tienen un ciclo de vida lítico y otros un ciclo de vida lisogénico. ¿Okay? Entonces, todos estos aspectos los vamos a revisar a continuación. Este es como un cuadro de resumen. Entonces, clasificación por la envoltura lipídica, o sea, vamos a empezar por este acá. Según la envoltura lipídica, entonces vamos a encontrar virus sin envoltura y virus con envoltura. Un virus, este sería, digamos, el esquema más simple de un virus. En este caso nos han colocado acá un virus que contiene ADN como material genético. Ese material genético está protegido por una estructura llamada cápside. Todo esto amarillo, en este caso es una cápside icosaédrica. La cápside, como la vamos a ver, es de naturaleza proteica. Y sobresalen de su cápside algunas glicoproteínas que muchas veces tienen que ver, son como moléculas para la adhesión, para el reconocimiento de sus células hueso. Este de acá sería un virus desnudo, o sea, solamente tiene material genético y su cápside. ¿Cómo sería un virus? Y el ejemplo es el adenovirus, que justo hoy día también toca que expongan sobre adenovirus, ¿verdad? Entonces, adenovirus es un virus de tipo así, muy parecido a este es el ejemplo. Desnudo, solo material genético y cápside. Ahora, los virus envueltos tienen esta cubierta extra que viene a ser la envoltura. Envoltura de naturaleza lipídica. ¿Ya? Lipídica. Estos son virus envueltos y el ejemplo es el coronavirus. El SARS-CoV-2 es de este grupo del coronavirus y el SARS-CoV-2 tenía su envoltura. No sé si recuerdan ustedes que había una proteína muy importante en la envoltura de los coronavirus, ¿no? Que era la llave para el ingreso a nuestras células. ¿Cuál era? ¿La proteína? No, ese es de ella. Espiga, ¿no? Espiga, que esta era la que producía el reconocimiento de receptores en las células del tracto respiratorio, por ejemplo. Entonces, esta es la envoltura, rodea a lo que sería el material genético y la cápside. La suma de material genético más cápside se le llama nucleocápside. Entonces, tenemos, para finalizar esta parte, virus sin envoltura, no tienen envoltura lipídica, y virus envueltos. Ahora, aquí es importante estas características por el tema de transmisión. Los virus sin envoltura lipídica son virus que se transmiten por vía fecal, oral, por agua, por superficies contaminadas. Son muy resistentes a condiciones ambientales. Muy resistentes a condiciones ambientales. ¿Okay? Mientras que los virus con envoltura lipídica se transmiten de otra manera, a través de fluidos corporales o contacto directo o vía respiratoria. Y aquí el ejemplo pues sería el del SARS-CoV-2. Entonces miren cómo tiene diferente forma de transmisión. Ahora, por acá adicionalmente se nos dice, ¿quiénes son más resistentes a jabones y desinfectantes? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuáles serían más resistentes? ¿Los que tienen envoltura o los que no la tienen? Los que tienen envoltura, ¿no es cierto? Eso creen ustedes, pero no es verdad. Sabía que iban a caer en la prueba. Aparentemente uno diría, si tienen una cobertura extra, los hace más resistentes, pero resulta que esta cobertura, miren, tiene naturaleza lipídica. Entonces, un solvente como el alcohol no la puede disolver. Claro que sí. Por eso es que con el SARS-CoV-2, ¿qué nos recomendaban? El lavado y alcohol, ¿no? Alcohol, ¿por qué? Porque con alcohol en nuestras manos disolvemos esta envoltura lipídica y eso ya está dañando la estructura del virus. Entonces, para resumir, los virus con envoltura lipídica son menos resistentes a jabones y desinfectantes. ¿Cuáles son los que resisten más? Los desnudos. ¿Ya? Ojo con ese detalle. La presencia o ausencia de envoltura influye en la transmisión y en la resistencia a los desinfectantes. Ya están viendo ustedes que estos sin envoltura son más resistentes a condiciones ambientales también, y miren cómo se transmiten, ¿verdad?
En cambio, los que sí tienen envoltura, pues estos se transmiten a través de fluidos corporales y además son menos resistentes a desinfectantes, al alcohol, a jabones, a todas esas características. ¿Ya? Muy bien, otra manera de clasificar es según la estructura de la cápside. Y aquí tenemos esas cápsides que habíamos mencionado, miren, cápside de tipo helicoidal. Entonces, la cápside es de naturaleza, acá no lo dice, no lo dice, pero la cápside es de naturaleza proteica, no lipídica como la envoltura, esta es proteica. Entonces, en algunos virus, como el virus que atacan a plantas, como el virus del mosaico del tomate, por decir, perdón, del mosaico del tabaco, las proteínas de la cápside se ensamblan de manera así como una espiral, formando esta especie de tubo, ¿no? Esto amarillo. Esta viene a ser una cápside helicoidal, ¿verdad? Como si fuera un tubo y al interior de ese tubo tendría que estar el material genético de él. Luego tenemos cápside de tipo icosaédrica, que justo es del adenovirus que hoy día van a exponer. Miren esta cápside, está formada, un icosaedro es una figura geométrica que tiene 20 caras triangulares. De esta manera es como se ensambla una cápside icosaédrica. Eso lo vamos a ver ahorita en otra diapositiva más adelante. Un ejemplo de virus que tiene cápside icosaédrica es el rinovirus. Y luego tenemos otras cápsides que se les denomina complejas, ¿no? No tienen una forma, digamos, definida como las otras dos que hemos visto, y acá tenemos el virus de la varicela. Entonces, la cápside también tiene importancia porque digamos, constituye un mecanismo por el cual el virus va a interactuar con su huésped, ¿no? Muchas veces en la cápside vamos a tener moléculas que van a ser reconocidas por las membranas de las células huésped a las cuales van a ir. ¿Okay? Entonces, por eso es importante también la estructura de la cápside. Recuerden que tiene naturaleza proteica. Otra manera de clasificarla, según el cuadrito que vimos al inicio, es según su genoma. Según su genoma. Entonces, hemos visto que los virus pueden ser virus que tengan material genético ADN o que tengan ARN. Nunca los dos juntos. A su vez, hay una subclasificación muy grande, como ustedes la pueden ver acá. Los virus ADN, normalmente el ADN es de cadena sencilla o de cadena doble. El ADN. Doble. Uy, no, eso ya es biología, primer ciclo, pero no, ya me asusto. Cadena doble, normalmente el ADN es de cadena doble, es bicatenario, pero miren, los virus que son tan megadiversos, podemos encontrar virus ADN de cadena doble cadena, o virus de cadena simple, con ADN de cadena simple, o sea, monocatenario. Casi todos tienen doble cadena, pero hay un grupo que son los parvovirus que son de cadena simple, ¿ya? Este es el caso del virus ADN. Y los virus ARN también, miren, aquí es al revés, más bien el ARN lo conocemos como una estructura monocatenaria. Miren, entonces single strand, una sola cadena. Pero en el caso de los virus también van a haber virus que tengan ARN de doble cadena. Ahora, dentro de esto hay más subclasificación. Todos los virus que tienen ARN de doble cadena son virus desnudos, o sea, no tienen cápside o envoltura. Envoltura, no tienen. O sea, solamente es material genético más cápside. Son desnudos. ¿Sí? Y acá tenemos al grupo de los reales. Ahora, de los que tienen ARN de cadena simple, nuevamente hay una subclasificación. Miren, hay virus que tienen ARN de cadena simple de polaridad negativa, cuando dice sense, o de sentido negativo, o de polaridad negativa, y los hay de polaridad positiva. ¿Qué significa eso de polaridad negativa o polaridad positiva? ARN. ¿Cómo es el flujo de información genética? Si yo parto de ADN, ¿hacia dónde debería ir el flujo? ¿Qué se produce a partir del ADN? Flujo de información genética, transcripción, traducción, ¿cómo es?
¿Cómo va? ARN. ¿Cómo se llama ese proceso? Transcripción. ¿Okay? Y a partir de acá, ¿qué produzco? Si es un mensajero. Proteínas, ¿verdad? ¿Y esto cómo se llama? Transcripción. Muy bien, así es normalmente el flujo de información genética. Ok, acá nos está diciendo que hay virus que tienen ARN de polaridad negativa. ¿Cómo funciona ese ARN? En el caso de virus que tienen ARN de polaridad negativa, este ARN debe ser copiado para producir ARN mensajero. Y recién de este mensajero se producen las proteínas. ¿Qué pasa con el virus ARN de polaridad positiva? Si es de polaridad positiva, ARN positivo, este ya funciona como un ARN mensajero y de frente podría ser traducido a proteínas, obviamente proteínas virales. Vamos a ver las proteínas. ¿Sí? Esta es la diferencia entre un ARN de sentido negativo y uno de sentido positivo. O sea, el de sentido negativo tiene que pasar por un periodo o por una etapa en la cual a partir de este ARN se genere ARN mensajero y luego a partir de acá ya se pueden codificar o traducir las proteínas virales. Mientras que el ARN de polaridad positiva ya puede funcionar directamente como un mensajero y se puede traducir directamente a proteínas virales. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, hay virus muy diversos que tienen ambos casos. Ahora, igual acá miren cómo se ve, por eso nos dices, sentido negativo requiere transcripción a ARN, mensajero. Y los de sentido positivo pueden actuar directamente como mensajeros. ¿Ya? Muy bien, y dentro de los que tienen polaridad negativa, todos son virus envueltos. Y acá tienen todos los grupos de virus envueltos de cadena simple de ARN, polaridad negativa. Mientras que los de polaridad positiva hay dos grupos, envueltos y no envueltos. ¿Okay? Entonces miren la diversidad, ¿no? De este cuadro gigante solamente veremos algunos ejemplos. Solamente veremos algunos ejemplos durante el desarrollo del curso y ya lo iremos destacando esas características conforme los vayamos estudiando. El tipo de genoma va a determinar el mecanismo cómo ese virus se replique y el desarrollo de los antivirales específicos, ¿no? Porque no es igual que nos infectemos con un virus que tiene genoma ADN u otro que tenga genoma ARN, ¿no? Por ejemplo, el VIH tiene genoma ARN, ¿no? Es un retrovirus. Allí para replicar necesita una enzima que es la transcriptasa reversa, ¿verdad? Entonces sus mecanismos de replicación son diversos, son diferentes. Y eso hay que tenerlo en cuenta incluso para el desarrollo de antivirales, de drogas. Pero eso lo vamos a ir viendo y señalando más. Y el último criterio para clasificar los virus es según su ciclo de replicación. Entonces, vamos a tener dos tipos de ciclos, ciclo lítico y ciclo lisogénico. ¿Ya? Empezamos por el ciclo lítico. Este término dice es usado en bacteriófagos, que son virus que infectan a bacterias. En la mayoría de virus que infectan a seres humanos, a estos virus que tienen ciclo lítico se les conoce como citolíticos. Citolíticos es porque lisan células. En el momento en que se empiezan a replicar y salen de la célula a la cual han infectado, la lisan. Entonces, por eso es ciclo lítico. El ejemplo que nos han colocado acá es de una bacteria que es infectada por un virus, que el virus que infecta bacterias se le denomina bacteriófago. ¿Okay? Pero esta tranquilamente podría ser una célula humana. En ese caso sería un virus citolítico. El caso es el mismo. Entonces, ¿cómo es un ciclo lítico? Miren, aquí tenemos la célula, en este caso una bacteria que es infectada por un fago, por un virus. El fago le introduce su material genético. Ese material genético, se dice penetración acá, el ADN, en este caso es un virus de ADN, ingresa a la célula hospedera. Acabamos ingresando en el punto 3, es la biosíntesis. Nos dice que el virus se replica
y genera proteínas virales, ¿no? Las proteínas del fago se empiezan a producir dentro de la célula. Entonces, miren, el virus ingresa a su genoma, se apodera de la maquinaria enzimática de la célula. ¿Para qué? Para empezar a replicarse, generar su material genético, generar proteínas virales. En el cuarto punto ya está maduro. Miren cuántos virus se han generado al interior de la célula. Se llama maduración. Nuevas partículas del fago han sido ensambladas ya. Y ahora sí, estos fagos ya están listos para salir de la célula. Al salir, ¿qué hacen? Producen lisis. Entonces la célula se lisa liberando las nuevas partículas del fago. Podrían ser una célula humana y estos podrían ser partículas virales, cualquier virus que tenga ciclo lítico, como el virus de la influenza, virus ébola, el rinovirus, el SARS-CoV-2 mismo que lo conocemos, hace este ciclo lítico, o sea, infecta a su célula huésped, se apodera de la maquinaria enzimática de la célula, la utiliza para generar muchas partículas virales y una vez que la célula ya está repleta de partículas virales, el virus sale rompiendo, lisando la célula para infectar nuevas. ¿Okay? A esto le llamamos ciclo lítico, ¿okay? Por la lisis que produce. Ahora diferenciamos de un ciclo lisogénico. Entonces, en algunas infecciones virales que atacan a humanos, nos dice que el virus puede permanecer en un estado conocido como de latencia. O sea, va a pasar por infecta, se queda quietecito allí como en latencia durante algún tiempo y luego puede reactivarse. Entonces, aquí vamos a ver las etapas. Nuevamente, el ejemplo que nos ha puesto es de una bacteria siendo infectada por un virus. El virus en este caso infecta, introduce su material genético y ese material genético se incorpora al genoma de la bacteria, esta parte rojita. Una vez incorporado allí, permanece en latencia. La célula se puede ir dividiendo y el genoma del virus sigue incorporado en el genoma de la bacteria, pero está en estado de latencia. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, bajo condiciones de estrés, el ADN del virus se escinde, se separa del genoma bacteriano y entra en un sitio lítico. Entonces, en situaciones de estrés para la célula, el genoma del virus se separa y ahora sí se activa. ¿Qué se activa? El ciclo lítico. Y ocurre lo mismo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, el virus empieza a replicar activamente dentro de la célula, se van generando material genético y todas las partes del virus, su cápside, ¿no? Todas sus proteínas virales se ensamblan en nuevas partículas virales y cuando la célula está repleta de estas partículas, los virus lisan la célula y se van a infectar nuevas. Entonces, el ciclo lisogénico implica una primera etapa de latencia, o sea, se produce la infección, luego el virus está como dormido al interior de la célula y en determinado momento, bajo ciertas condiciones de estrés, o de repente el sistema inmune de la persona decae, el virus aprovecha, se libera y empieza el ciclo lítico para ir infectando a otras células. ¿Okay? Este ciclo lisogénico y el anterior era ciclo lítico. ¿Okay? Esas son las dos maneras. Un ejemplo de un virus que hace un ciclo lisogénico es este virus Epstein-Barr que produce mononucleosis infecciosa, ¿no? También llamada enfermedad del beso, que a veces se confunde con una faringitis, ¿no? Entonces miren las amígdalas y las placas, estas blanquecinas, este exudado. Entonces, a veces se confunde con una faringitis, pero en realidad se trata de una enfermedad viral que es producida por el virus Epstein-Barr. Este virus Epstein-Barr tiene un ciclo lisogénico, inicialmente infecta células de la mucosa oral y permanece durante mucho tiempo en fase de latencia en los linfocitos B. En determinado momento, hace varias etapas dentro de linfocitos B, incluso nos dice latencia 0, latencia 1, latencia 2, latencia 3, y en determinado momento, muchas veces, ya les digo, cuando el sistema inmune se decae, entonces el virus se activa y empieza a hacer todo esto igual. ¿Okay? Es un ejemplo de virus lisogénico. Y por acá otros virus que tienen, no lo había mencionado, pero otros ejemplos de virus lisogénico, el virus de la varicela zoster. ¿Alguno de ustedes les ha dado varicela cuando nacieron niñitos? Sí. Ojo.
porque el virus de varicela zoster, en muchos casos, claro, uno de niños se cura de la varicela, pero el virus, ¿dónde se queda? En los nervios. Cuando uno entra a la etapa ya adulto mayor, a partir de los 70 años, normalmente el sistema inmune decae, el mismo proceso de envejecimiento o alguna enfermedad crónica hace que el virus de la varicela que había quedado dormido en los nervios se reactive. ¿Y qué produce? ¿Han escuchado hablar del herpes zóster? Es el mismo virus de la varicela que se reactiva después de muchísimos años y produce herpes zóster. Entonces, ese es el riesgo de este virus de la varicela, que hace un periodo de latencia y eventualmente podría producir esto. Ya no varicela, así con erupciones en la piel, en todo el cuerpo, sino herpes zóster. También son erupciones, pero en ciertas regiones del cuerpo, aquellas que están, enervadas por un mismo nervio. Muchas veces una zona de acá o solamente una zona de acá, donde recorre un solo nervio. Allí se generan una serie de erupciones que le llaman culebrillas, que son muy dolorosas y que necesitan un tratamiento rápido para que no se queden crónicas esa erupción. Esta es muy conocida, varicela zoster. Otro, el virus del papiloma humano también, el virus del VIH también, todos hacen ciclos lisogénicos. Y el Epstein-Barr. Muy bien, este es el caso final de esta parte. Paciente de 35 años nos dice que es VIH positivo, ojo con este dato, presenta fiebre, cefalea intensa y rigidez de nuca. Cuando hay rigidez de nuca, ¿en qué enfermedad podemos pensar? En una meningitis. Yo les he dicho que hay una bacteria, pero un microorganismo que genera meningitis en pacientes con VIH, a ver si se acuerdan. En el LSR se observan levaduras encapsuladas. Okay. ¿Qué tipo de microorganismo es? Bueno, acá ya les están diciendo, ¿no? Una levadura. ¿Quién se acuerda el nombre? Cryptococcus neoformes. Muy bien. ¿Cuál es su clasificación según su patogenicidad? Es una levadura oportunista, efectivamente. Cryptococcus neoformes. Tiene una cápsula prominente, ¿no? Mencione características resaltantes de dicho microorganismo. Es una levadura que tiene una cápsula bien grande. Esta es una cápsula. Y seguramente en la práctica lo van a ver, hay una tinción especial para resaltar la cápsula de algunos patógenos. ¿Cuál es? Tinta china. Muy bien. Entonces con la tinta china no se tiñe las cápsulas, se tiñe el fondo. Entonces se le añade tinta china a la muestra, ¿verdad? Y se ve oscuro, se ve negro toda esta parte. Y al verse negra toda esta parte, negro yo estoy haciendo con verde, no tengo. Al verse oscura toda esta parte que es el fondo del campo microscópico, ¿qué resalta? La cápsula tremenda, cápsula de los microorganismos. En este caso, cápsula de Cryptococcus, pero hay bacterias que también tienen cápsula. De hecho, E. coli, que expusieron la semana pasada, ¿tiene cápsula? Ya se olvidaron de E. coli. ¿Quiénes expusieron E. coli? ¿Tenía cápsula o no tenía cápsula? Sí. ¿Bacillus tenía cápsula o no tenía cápsula? También. ¿Verdad? Yo incluso les dije, es un mecanismo de patogenicidad. Una manera de observar la cápsula, sean bacterias, sean levaduras, es con la tinción con tinta china. La tinta china no tiñe la cápsula, pero tiñe el fondo, ayudando a resaltar la cápsula. ¿Y para el moho con qué se podría ver? Los mohos filamentosos normalmente no tienen cápsula, las levaduras sí. Los mohos, ¿con qué se pueden ver? Con otra coloración. No la cápsula, sino en general, estructuras de mohos filamentosos azul de lactógeno. Azul de lactógeno. ¿Y las bacterias con qué tinción se ven? Gram, ¿no? La tinción con azul de lactofenol sería lo que es la tinción Gram para bacterias. O sea, la tinción Gram para bacterias es la tinción más general, más universal para bacterias. Para los hongos, ¿cuál sería su análogo? Azul de lactofenol. ¿Ya? Y la tinción china es solo para resaltar cápsula, tanto de bacterias como de levaduras. ¿Okay? Y acá tienen su cuadrito final. A ver si se acuerdan algo de la clase. Miren, los microorganismos los hemos dividido en dos grandes grupos, acelulares y celulares.
Los acelulares, hablamos de virus y los priones, ¿no? Pero en la clase, para nuestro curso, virus. Los virus, según su envoltura lipídica, ¿cómo pueden ser? A ver, completos. Envueltos y no envueltos o desnudos, ¿verdad? Entonces, ahí completaría esto. Por la estructura de su cápside, hemos visto que hay cápside helicoidal, icosaédrica y completa. Por su tipo de genoma, ¿qué lleva? ADN, ARN. Muy bien. Ahora, vamos a los celulares. En los celulares, bacterias, y acá ¿qué diría? Hongos. Muy bien. Las bacterias las hemos clasificado por varios criterios. Por su pared celular, ¿cómo serían? Gran positivas y gran negativas. Muy bien. Por su morfología, las 4 principales: cocos, bacilos, espidilos y briones. ¿Okay? Por su metabolismo también los clasificamos teniendo en cuenta la necesidad de oxígeno que tienen estas bacterias en aerobias, anaerobias, microaerófilas o facultativas. Por su reproducción vimos 2 grandes mecanismos. Acá, ¿qué está mal acá? A ver, ¿quién me dice? Ahí hay un borrón. Acá, Parasexuales, fisión binaria es parasexual. Es asexual. Las bacterias no tienen reproducción sexual. Entonces, por favor, corregir este horror que hay acá. No debería ser, no es error, es horror. ¿Okay? Asexual, fisión binaria, pero también vimos otro mecanismo que es el parasexual. ¿Cuántos mecanismos habían y cuáles son? 3. Ya, pero ¿cuáles son? ¿Perdón? Conjunción, no. Conjugación, muy bien. Segundo, transducción. Ojo, no traducción, ¿ah? Traducción es síntesis de proteínas. Transducción. Y el tercero, transformación. ¿Ok? Recuerden, ¿no? Conjugación era intercambio de material genético a través de un pili sexual, ¿no? De un puente que se establecía entre las bacterias. La transducción era el vector, había un vector que era un fago, un virus, muy bien, y la transformación, cómo la bacteria introducía material genético. Cuando muere una bacteria y libera su ADN, fragmentos de ADN al medio, o sea, el ADN estaba libre, ese ADN era introducido por bacterias a su. ¿Okay? Ahí están los tres. Por su patogenicidad, las bacterias vimos que tenían diferentes factores de virulencia. Algunas tenían adhesinas, otras tenían capacidad de invasión, otras producían toxinas, ¿no? ¿Recuerdan las exo y endotoxinas? ¿Sí? ¿Okay? Y luego teníamos otras que producían biofilms, que las hacía más peligrosas, ¿no? Más peligrosas porque eran más difíciles de tratar. Luego acá los hongos tendríamos, por su morfología, ¿cómo podrían ser? A ver, levaduras, mohos u hongos filamentosos, ¿y qué faltaría acá? Los dimórficos. Muy bien, los dimórficos. Aparece dimorfismo térmico. Por su patogenicidad depende del tipo de micosis que produzcan. Hay unas superficiales, hay otras cutáneas, otras profundas, que ahí podemos agrupar las subcutáneas, las sistémicas, ¿no es cierto? Listo, ese es su cuadrito. Muy bien, ahí acabamos con la clase, la parte de la clase que quedó pendiente de la semana pasada. Ahora viene la clase de